Bien, mis amados hermanos, que Dios le bendiga en este momento. Y el estudio que vamos a tener a continuación habla acerca de la parábola del sembrador. Sabemos que Jesús se refirió muchas veces en parábola para traer enseñanza a aquellos que le escuchaban, a aquellos que le oían. Y la palabra de Dios la vamos a tener en el libro de Marcos, capítulo 4, verso del 1 al 20. Y la palabra de Dios la leemos de la siguiente manera. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El vocablo parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración, tal como lo usaba Jesús. Básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Podemos encontrar casos del uso de parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de la corderita que Natán le contó a David cuando se deshizo traicioneramente de Urías y tomó a su esposa Bexabé. Esto lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 7.
Nótese lo siguiente. En una ocasión, los mismos discípulos de Jesús le preguntaron que por qué hablaba en parábolas. Y Jesús mismo respondió en el libro de Mateo, capítulo 13, verso del 11 al 13. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábola. Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. De estas palabras pueden hacerse cuatro observaciones respecto a por qué Jesús usó parábola. Primero, Jesús utilizó parábolas para hacer su mensaje claro para todos, pero el significado se revelaba solo a aquellos que tenían capacidad de entender. Las audiencias se reunían para escuchar a Jesús hablar acerca de ovejas, de aves, de agricultores y otras imágenes conocidas, pero a menudo se iban sin entender el panorama más amplio de la historia que él habló. Muchas veces a sus discípulos se le contaba más tarde el significado pleno de las historias o las parábolas que Jesús hacía. En segundo lugar, Jesús utilizó parábolas para comunicarse tanto a la gente común como a los líderes religiosos, en lugar de utilizar las palabras de los sabios eruditos. Jesús habló en el lenguaje cotidiano que conectaba con su audiencia. En tercer lugar, Jesús utilizó parábolas en parte porque hablaba con autoridad. Mateo capítulo 7, verso 29 dice, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Los escribas solían citar tantos largos pasajes de la ley como las tradiciones de otros maestros judíos para apoyar su mensaje. Al contrario, Jesús habló con su propia autoridad, separándose de esta tradición. Ahora bien, hermanos, esta parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino, o sea, reciben la palabra de Dios, y explica la necesidad de tener buen oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra con corazón humilde y con deseos de saber la verdad. Y no solamente saber la verdad, sino obedecer a lo que esta verdad nos dice. ¿Y quién es la verdad? Cristo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego de que Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, Jesús utiliza un término un tanto curioso y el cual él denomina en la misma Biblia el misterio del reino de Dios, según Marcos capítulo 4, verso 11. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús? ¿A qué se refiere Jesús cuando él dice el misterio del reino de Dios? Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. Y otra pregunta que nos haríamos, ¿en qué consiste este misterio que ahora nos es revelado? Fíjese bien, este misterio consiste en que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Dicho en otras palabras, según los judíos, el Mesías que ellos esperaban, el Mesías que ha de aparecer,
el Mesías que ellos anunciaban, ellos esperaban que Jesús iba a nacer en un palacio, que Jesús iba a llegar lleno de todo el esplendor que podríamos encontrar aquí en la tierra, hablando en términos terrenales. Y ellos esperaban a un rey con ostentación de poder para establecer el reino. Pero recordemos también, esta era la misma idea del reino con la que Satanás había tentado a Jesús al comienzo de su ministerio, cuando lo llevó allí a lo alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adorares. La idea que tenían del reino era de un reino terrenal. Ahora fíjese bien, el campo sobre el cual era sembrada la semilla no sería solamente Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. El corazón que esté dispuesto a recibir la palabra de Jesús, allí será establecido el reino de Dios en ese corazón. Ahora, el Jesús, o sea, que no es solamente ese reino, no solamente sería para los judíos, sino que tú y yo hoy día tenemos acceso, somos hijos, somos herederos, somos parte del reino de Dios. Ya entrando en la esencia de lo que es este estudio, la semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la semilla. Eso mismo lo explica Jesús en esta parábola más adelante en el verso 14. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier otra cosa. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene vida en sí misma. Allí donde se le da la oportunidad, demostrará su poder viviente en la producción de frutos. Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, notemos algo muy peculiar en la parábola y es que el grano, o sea, la semilla que era tirada es igualmente bueno, o sea, es buena semilla en todos los casos que Jesús mencionó. La variación en el resultado depende enteramente del terreno en el que la semilla ha de caer. Ahora bien, hablando de el sembrador, Jesús explica claramente que el sembrador es el que siembra la palabra. Y allí también lo encontramos en el verso 14. Pero es legítimo decir también que cualquier pastor, misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador. La labor del sembrador es llevar la palabra de Dios a todo el mundo y es lo que yo te exhorto a ti, hermano, en este momento, que seamos sembradores de la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 del 18 al 20, recordemos, dice que Jesús se acercó y le habló diciendo, con toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí es donde llega la gran encomienda. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor nos ha llamado a que seamos personas
que llevemos la palabra, que podamos sembrar la palabra en otras personas. Esa es la gran encomienda. Así que yo te animo en este momento a que seas un sembrador, a que no te quedes allí sentado en un banco, sentado en tu casa, sino que hay terrenos esperando que llegue la semilla para dar más adelante sus frutos. Anteriormente les comentaba que el grano o la semilla es igualmente bueno. Cuando digo bueno me refiero a calidad en todos los casos y que la variación en el resultado depende enteramente del terreno en el que la semilla ha de caer. Ahora bien, hablando de suelo, hablando de terreno, el suelo terreno es el corazón humano. Se mencionan cuatro tipos diferentes de suelo, de terreno, en función de la distinta forma en que la palabra de Dios es tratada por aquellos que la oyen. La semilla es la misma en todos los casos y la diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada o donde cae la semilla. Una parte de la semilla cayó junto al camino y aquí comienzo con el primer ejemplo de la palabra. Cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo que dice la palabra de Dios que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Y esta parte hace referencia a esas personas, a personas insensibles, que como el sendero por el que ya han pisado muchos, así también ellas han rechazado muchas veces la palabra de Dios, que al final sus corazones han quedado endurecidos, así como el terreno era de duro, así hay personas con el corazón duro y que no dejan que la palabra de Dios penetre en sus corazones. También puede referirse a personas con conciencia bloqueada por causa del pecado. Gente que cree que no necesita nada, que se sienten autosuficientes y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra, porque quizás les parece una cosa ridícula o inútil. En todos estos casos, Satanás no tiene dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada en esos corazones. Dice la palabra que otras semillas cayeron en pedregales. Quiere decir más bien en tierra poco profunda. Tierra extendida sobre la roca donde no hay humedad, donde no hay nutrientes. Y esta semilla, dice la palabra, que empezó a germinar, pero no pudo echar raíces. Y el sol pronto quemó aquella pequeño capullo que brotó, perdón. ¿Y qué nos quiere decir? En pocas palabras, esto es una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra. Gente que depende de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición, a la persecución, no hacen otra cosa que volver al mundo, porque son, son superficiales. Tenemos un tercer caso también. Tenemos aquella semilla que cayó entre los espinos. Y aunque la germinación fue perfecta, dice la palabra que esta semilla germinó y aparentemente el crecimiento era bueno, las espinas le oprimieron de tal forma que no llevó frutos. Cuando la semilla se sembró
el terreno parecía estar bastante limpio, pero allí estaban las semillas de los espinos que nacieron juntamente con ellos. Y esto es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Los intereses y las preocupaciones. Personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Muchas veces también las riquezas. Personas interesadas por enriquecerse, buscando, personas que buscan el entretenimiento de este mundo y los placeres. Notemos que Jesús se refiere a ellas como el engaño de las riquezas cuando Jesús se refiere a las riquezas. Lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas, que siempre ofrecen satisfacer, pero nunca llegan a cumplir su promesa. El deseo de quizás otras cosas, yendo siempre de un lado a otro y capaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio, como para echar raíces, sin rumbo fijo de una experiencia a otra. Mientras que el sol seca rápidamente los tallos de aquellas semillas que, que parecía que estaba germinando, los espinos vinieron y ahogaron lentamente aquella semilla que cayó entre espinos. En último, y no menos importante, sino más bien que diría el más importante, dice la palabra que esta semilla cayó en buena tierra, cayó en un buen terreno, en un terreno preparado, en un terreno apto para recibir esta semilla. Y no solamente germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente. Bien que con diferencia de rendimiento, porque dice la palabra que da fruto o produjo al 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos tres tipos de rendimiento en este caso, pero fue una semilla que está dando frutos. Se trata de las personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y estas son circunstancias que siempre producen fruto. Y yo sé que muchas veces como cristianos, muchas veces pensamos que el trabajo que hacemos es en vano y sin éxito. Para los ojos quizás de los hermanos. Porque queremos ver fruto. Queremos que las cosas marchen siempre bien, marchen correctamente. Queremos un evangelio de fruto, claro. Todo va a depender de cómo esté preparado el terreno para recibir la palabra de Dios. En todos estos casos, nuestro propósito es sembrar la palabra. Sembrar la palabra. No dejemos que el desánimo arrope nuestras vidas porque le predicamos a corazones que no reciben la palabra de Dios. O pensamos que no lo reciben, pero realmente no estamos comprendiendo, no estamos entendiendo que hay diferentes tipos de terreno, que hay corazones que tienen su terreno en el camino donde las aves se los comen. Y otras personas tienen su corazón en las piedras, otro en los espinos. No toda la semilla cae en buena tierra, por así decirlo. Hablando de frutos, hablemos sobre la importancia de los frutos.
Vemos que en los ejemplos que anteriormente vimos en la misma parábola de Jesús, hablando de los 4 tipos de suelo, vemos que las 3 primeras semillas que se exponen en la parábola de Jesús, ninguna dio fruto, sino aquella que cayó en buena tierra. Ahora, ¿por qué la importancia de los frutos? Fíjese, hermano, que la manifestación de la vida auténtica en el cristiano se ve por el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios deben comenzar inmediatamente a producir el fruto del Espíritu de Dios. Es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya una nueva vida. Esta es la clave, mis queridos hermanos, para entender la parábola. La meta es dar fruto. La parábola nos enseña también que existen diferencias, aún entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, según Marcos capítulo 4, verso 20, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y es importante entender que no todos los cristianos experimentamos el mismo grado de fructificación, porque tampoco todos los cristianos son igualmente fieles, leales, valientes, humildes y consagrados al Señor. También no todos somos iguales. Sabemos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, pero al igual que en el trabajo cotidiano, al igual que en nuestros quehaceres, en las cosas que hacemos, no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen los mismos dones. Y es por eso que muchas veces el rendimiento de un cristiano va a depender, por así decirlo, de la capacidad, de los dones que Dios haya puesto en tus manos y cómo tú lo ejerces. Es por eso que vemos diferentes tipos o sea, la forma en que la semilla da sus frutos, que una da al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es a medida de los dones que Dios va poniendo en nuestras vidas, que vamos dando fruto. Ahora, ¿qué es lo importante? Ser cristianos que demos fruto, fruto de arrepentimiento, y que también podamos sembrar nuestra palabra en otras personas, para que, como dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. En conclusión, mis queridos hermanos, este año nos hemos propuesto, la Iglesia Tabernáculo de Adoración, en que sea un año de crecimiento, un año de evangelización, un año de siembra, de sembrar la palabra de Dios. Recordemos que el sembrador, no el que dice la parábola, pero aquellos que trabajan en agricultura, siembran y pacientemente esperan para recoger sus frutos. Y este es un año de siembra, aunque este 2020 sabemos que ha venido un poquito fuerte, pero no debemos dejar de predicar la palabra de Dios a otro. No debemos dejar de sembrar la semilla. La parábola trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo y nos enseña que tenemos el deber de predicar la palabra de Dios con fidelidad. Cada creyente, cada iglesia debe tener una visión evangelizadora.
no solo en grandes esfuerzos, quizás evangelísticos, en hacer campaña, en evangelizaciones, de manera ocasional, sino a diario, de forma personal. No solo los que tienen un don específico de evangelista, porque muchas veces esperamos a que otro haga, porque Dios, mira, Dios puso eh, el don de evangelismo en X o Y, hermano, y siempre estamos esperando que la otra persona se levante a predicar, para entonces nosotros supuestamente levantarnos, hermano, sino que todos nosotros los creyentes podamos tener esa visión evangelizadora, esa visión de ser sembradores. Y déjeme decirle que por más duro que suene, Dios no va a pedir responsabilidad por esto. Porque la vida de muchas personas están en nuestras manos. Están esperando a que alguien vaya a predicarle, a que alguien vaya a llevarle la palabra. Ahora bien, la respuesta de las personas no es nuestra responsabilidad. Si usted le predicó al hermano, si usted le predicó a su vecino, a su amigo, a su familiar, usted está cumpliendo con su deber. Ya de ahí en adelante es, es su deber saber cómo va a recibir la palabra de Dios. Depende totalmente de ello. Nosotros no tenemos la capacidad para convertir a las personas. Sin embargo, muchas veces hasta nos culpamos a nosotros mismos y creemos que la solución está en cambiar el método. Pero no debemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar y es predicando la palabra de Dios. Y por otro lado, mis amados hermanos, no debemos desanimarnos en función de los resultados obtenidos, sino en función de si hemos cumplido con nuestra responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes y recordemos ser sembradores de la palabra de Dios.